Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a aprender a hacer un circuito analizándolo por el teorema de Thevenin. De tal forma que aprendas a obtener la resistencia equivalente de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin y posteriormente calcular la intensidad y la tensión para distintos valores de la resistencia de carga. Bien, pues comenzamos. El problema enunciado nos comenta que en el circuito de la figura se muestra un circuito equivalente con una fuente de alimentación y se trata de hallar la corriente y la tensión para una carga de prueba de valor, en un primer caso 10 ohmios y en un segundo caso 20 ohmios. Si os fijáis en el circuito, nos aparece un sistema de carga fijo, que sería la R1 y la R2, una fuente de alimentación que es constante de 5 voltios y luego una resistencia de carga Rx que puede ser variable. En estos casos, el sistema de Thevenin lo que nos permite es que cuando se van a presentar diferentes estados de carga, para evitar tener que calcular cada uno de ellos, cuando solamente va a cambiar un parámetro, se sustituye por un circuito equivalente donde mantenemos constante todo salvo el elemento de carga. Y lo reducimos todo a una sola malla, donde luego su cálculo posterior es mucho más sencillo y mucho más rápido cuando tenemos que repetirlo varias veces. Bien, pues en este caso partimos de nuestro circuito, que lo tenéis aquí a la izquierda para que no lo perdamos de vista, y lo que se trata es de estudiar el comportamiento del circuito cuando está sometido a distintos estados de carga. Cortocircuitaremos la fuente de tensión y abriremos los terminales que se encuentran en los extremos de la carga para poder calcular esa Rx aparte y permitir la obtención de la resistencia de Thevenin. Entonces, en este caso, si os fijáis, lo que hacemos es coger esta resistencia incógnita y la separamos del resto del circuito, de tal manera que cuando cortocircuitemos para anular estas fuentes de tensión, cuando sean fuentes de intensidad habrá que abrirlas para circuito abierto, ya lo veremos en otros ejemplos, y luego posteriormente, una vez que hemos cortocircuitado la fuente de tensión, de tal manera que esto quedaría pasando por el cable verde sin tener en cuenta, porque es un cable sin resistencia, lo que ocurre por la fuente de tensión, simplemente nos quedaría calcular la resistencia a extremos abiertos entre A y B, cosa que hacemos en este caso. En este caso, si omitimos este elemento y lo sustituimos por un cable sin resistencia, el circuito que nos quedaría sería desde los extremos A y B una resistencia R1 con una en paralelo R2, cuya resistencia equivalente al calcularla nos quedaría el producto partido por la suma igual a 1,96 ohmios. Este sería el valor de nuestra resistencia de Thevenin. Para obtener ahora la tensión de Thevenin, lo que hacemos es calcular la diferencia de potencial, el voltaje, a circuito activo, es decir, ya nuevamente con la fuente de tensión operativa en activo, entre los extremos donde decidimos cortar el circuito AB. Es decir, basta con calcular qué tensión hay entre el punto A y el punto B con el circuito ya operativo, pero sin incluir todavía la resistencia de carga. En este caso, la V Thevenin, que la tenéis aquí, que es VAB, la calcularemos haciendo uso de la ecuación de una sola malla, donde la intensidad será, aplicando la ley de Ohm, el cociente entre el voltaje y la resistencia equivalente que se presente. La resistencia equivalente son dos elementos en serie, con lo cual es la suma directa, el voltaje es el mismo, como tenemos todos los datos, la intensidad equivalente sería 0,049. Para calcular a continuación la V Thevenin, que sería la V entre A y B, pues bastaría aplicar la ley de Ohm nuevamente a R2 en su extremo, aplicándole la intensidad que hemos calculado aquí. De esta forma, la V Thevenin quedaría VAB igual a I, calculada previamente, por R2, que la conocemos como dato del problema, resultando 4,9. Bien, pues a partir de aquí ya podemos calcular nuestro circuito equivalente de Thevenin, que sería este, una resistencia Thevenin calculada previamente en serie con la fuente de Thevenin de alimentación que tenemos aquí. ¿Qué nos quedaría ahora? Simplemente ir introduciendo entre los extremos A y B diferentes cargas para ver el comportamiento del resto del circuito. Eso es lo que hacemos en el caso primero, donde la resistencia vale 10 ohmios, y esa es la que ponemos entre los extremos A y B. Aplicando la ley de Ohm, calculamos la intensidad que circula, donde la intensidad que circula sería la V Thevenin partido por la suma en serie de estas dos resistencias, que son las únicas que interactúan en el circuito, resultando 0,41 amperios, y por lo tanto la VAB, la tensión entre los extremos, que sería la intensidad calculada por el valor de esta nueva Rx que nos dan, que sería 10 ohmios, resultando 4,1 voltios. Si ahora calculamos en un segundo caso para 20 ohmios, pues sería exactamente igual, los datos no cambian, salvo el valor de la carga que la tenéis aquí. Y entonces, haciendo exactamente los mismos cálculos, nos quedaría un nuevo valor de 0,22 amperios y un voltaje nuevo de 4,46 voltios. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto para el tema de caso de Thevenin, que espero que haya sido de vuestro interés y os haya aclarado un poco la duda en este campo. Y recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar muchos problemas relacionados con este y con otras áreas, ordenados por categoría. Gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.